Hola, buenas amigos. Bueno, hoy quiero hablar un poco sobre la fe en la práctica del Zen. La fe, aunque parezca que no es un tema central en la práctica del Zen, lo es, no solo en la práctica del Zen, sino en muchas tradiciones espirituales o religiones. Entiéndase el Zen, la fe, como la unidad a nuestra naturaleza, la realización de nuestra naturaleza despierta. Entonces, para entrarnos en la cosmovisión, un poco de qué significa la fe, podemos observar pues, lo que son las religiones teístas, como puede ser el cristianismo, y las religiones no teístas, donde el centro de la práctica y del camino espiritual no es Dios, sino es la naturaleza despierta, que es el caso del budismo. En el budismo no niega la existencia de Dios ni de los dioses, pero no es el centro del estudio, de alguna forma. Entonces, en el cristianismo se crea, de la fe se hace un dogma y uno tiene, en general, no para todo el mundo es igual, y uno tiene fe en eso que se transmite en el dogma de la Iglesia. Pero en el budismo la fe no es tanto una fe ciega como confianza. Entonces, cuando uno empieza a practicar zazen, tiene confianza, pero es una confianza que nace también de cierta razón, de cierto entendimiento. Por ejemplo, si una persona se ve sumergido en el mundo donde hay ruido y entiende que la práctica del silencio y de la quietud le va a transportar eso, entonces ya viene con un entendimiento, pero todavía no tiene una comprensión de lo que es la práctica. Entonces, esta sería la fe-confianza del principiante. Así que primero se acerca desde esta confianza, normalmente siempre encuentra un sitio donde le dé buena sensación, ¿no? Una persona que la acoge y que le dé confianza, pero luego también en esta confianza que viene a través de algo que es lógico, de algo que es casi científico, ¿no? Como puede ser esta explicación del ruido y del silencio, ¿no? Entonces, cuando uno viene, se sienta en esta confianza y realiza, esta realización no tiene por qué darse en un día, en dos, en tres, a veces esto requiere repetir, y aquí es donde aparece la fe de la práctica, la fe que uno realiza a través de su experiencia de sentarse en la meditación. Entonces comprende cuando a través de la repetida práctica uno se aparta del ruido, uno para el tiempo, para el movimiento del personaje, lo deja en un segundo plano, llega a una experiencia de presencia, y esto es una aproximación a la experiencia de la presencia y de cierta forma el comienzo de observar nuestra naturaleza despierta, nuestra naturaleza de presencia. Tiene mucha amplitud este campo y profundidad, por eso cada persona, según va desarrollándose, va comprendiendo, y de su momento vital va teniendo una comprensión más profunda o menos profunda. Y aquí ya la fe se convierte en la confianza se convierte en fe, porque es una experiencia que realizamos. Por ejemplo, esto distingue también la enseñanza de Buda de otras tradiciones en las que se transmite una fe por dogma y uno cree o no cree. Buda decía en su enseñanza: no creáis por lo que yo os digo, sino esto que yo os digo, que es la verdad, es la práctica, la verdad como enseñanza, como práctica, como dharma, llevarlo a vuestra práctica y a vuestra comprensión, y desde aquí aceptarlo o no lo aceptéis. Entonces no creáis simplemente por mis palabras, sino esas palabras llevarlas a vuestra práctica y experimentarlo.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos una naturaleza de Buda y una presencia, el hecho de practicar zazen nos va a llevar a esta experiencia. No porque yo te lo diga, sino porque tú vas a llegar ahí a través. Si yo te digo que una manzana sabe de una forma, en el momento en el que te doy la manzana, la comes, dices, comprendo. Esto es realizar por la propia experiencia. Y aquí nos tenemos una aproximación a lo que es la esencia de la fe, que no es otra cosa que la manifestación de nuestra naturaleza despierta. El tercer aspecto de la práctica de la fe en el Zen y en el budismo, pues sería de alguna forma la comprensión justa. En este segundo aspecto de la práctica por la experiencia, en esta segunda etapa en la que uno ya ha hecho realidad cierta comprensión a través de su experiencia, uno de los problemas que puede surgir es el estancamiento de la práctica, o bien en la comodidad, o bien también en el dogma. El seguir avanzando en la práctica y en la fe, en la práctica de Zazen, requiere un abandono continuo, incluso de todas esas verdades o todas esas realizaciones que vamos experimentando a través de la práctica. Por ejemplo, nos aproximamos a la práctica desde el yo. Y cuando llegamos a la práctica, requiere la práctica el abandono del yo, y entonces podemos reconocer que hay un no yo, que en el abandono del yo surge una experiencia liberada del personaje. Y aquí es donde el buscador es olvidado y es el buscado incluso. Y el observador es observado por esta conciencia. Entonces aquí llegamos a un punto muy interesante donde nos percatamos que hay un mundo, hay un observador, una realidad que desconocemos que hace como un espejo de nosotros mismos. O sea que este que buscaba estaba siendo buscado por su naturaleza de Buda. Y aquí es donde llegamos a una tercera etapa, una tercera línea de profundidad de la fe en el Zen, y es donde hay un abandono constante del yo, del personaje. Esto nos lleva a entender la vida de una forma más amplia. Quiero decir que ya no nos definimos como un ser en el tiempo limitado, sino que nos definimos como una totalidad y como un desconocido de uno mismo. Es complicado tratar este tema, porque depende también de la comprensión de cada uno. Digamos que somos Dios, o formamos parte de Dios, es decir, soy Dios, es muy grande. Es decir, Dios está dentro de nosotros y Él nos va enseñando lo que verdaderamente somos. Y tener esta comprensión hace que se rompa totalmente un punto limitado y estático de la vida y la vida se convierta muy amplia. Y aquí suceden dos cosas. Una, que empezamos a entender a esta parte, llamémosla Dios, llamémoslo Tao, llamémoslo conciencia cósmica, como algo que empezamos a interrelacionar y nos está hablando constantemente. Y en una segunda etapa en que decidimos seguir los designios del espíritu, del gran espíritu de Dios, de la naturaleza de Buda. Y entonces la fe en la práctica del Zen es, al menos desde mi entendimiento, es tema central, como en muchas religiones, con muchas tradiciones, porque la fe es una palabra que embarca muy grande, embarca muchos conceptos, embarca conceptos como la confianza, como la realización de nuestra naturaleza de Buda, como la abertura a una memoria olvidada de lo que somos y a una realización de poder ver, como en el caso del propio Buda, poder ver todas nuestras vidas pasadas significa también poder liberarnos del samsara,
de la matriz que se dice hoy en día y vivir en una dimensión del espíritu expandida, constante, en la que sí podemos volver a la experiencia del presente, pero vivir desde el espíritu y para el espíritu.